¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente ocurre durante las fiestas de Año Nuevo? Entre el estallido de los fuegos artificiales, las risas y la música, hay algo mucho más profundo en juego. Carol, ¿podrías compartir con nosotros lo que descubriste cuando estuviste clínicamente muerta durante 15 minutos? Lo que Jesús te mostró no solo fue impactante, sino también una advertencia. Esas celebraciones que solía considerar solo diversión tienen consecuencias espirituales que la mayoría de las personas ni siquiera imagina. Y lo más aterrador es que yo estaba contribuyendo a eso sin darme cuenta. Hola, soy Caroline Williams, tengo 42 años y soy ex enfermera de emergencia. Vivo en Minneapolis, Minnesota. Hoy quiero compartir algo muy personal. Mi testimonio sobre una experiencia cercana a la muerte que transformó por completo mi perspectiva de la vida, especialmente en lo que respecta al Año Nuevo. Fue un momento tan revelador que no puedo guardármelo solo para mí, pero antes de comenzar, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto. Es hermoso saber que aunque estemos separados por la distancia, estamos conectados a través de esta historia. No olvides darle me gusta y dejar un comentario. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta experiencia. Vamos a conversar y aprender juntos aquí en el canal. Todo comenzó en la víspera de Año Nuevo de 2023. Estaba trabajando en el turno nocturno como lo había hecho durante 15 años. Quienes han estado en una sala de emergencias en esta época del año saben cómo es. Personas heridas por el alcohol, accidentes automovilísticos y esa sensación de caos que acompaña a celebraciones. Alrededor de las 11:45 p.m. llegaron varias víctimas de un choque múltiple en la autopista. Entre ellas había una joven de unos 20 años que había sufrido un accidente grave porque conducía ebria. Mientras mi equipo y yo luchábamos por salvarle la vida, un pensamiento no dejaba de atormentarme. Mi hija también estaba allá afuera celebrando el Año Nuevo justo antes de la medianoche. Mientras le colocaba una vía intravenosa a la paciente, sentí un dolor intenso en el pecho. Intenté ignorarlo, pensando que era solo estrés, pero el dolor se intensificó rápidamente. Miré el reloj. Era medianoche. Escuché los fuegos artificiales estallando afuera y de repente todo se apagó. Cuando volví en mí estaba flotando, observando mi cuerpo abajo, con mis colegas, tratando de reanimarme. Era surrealista. Había sufrido un ataque cardíaco grave, y entonces algo increíble sucedió. Fui atraída por un túnel de luz. No sé cómo describir la sensación, pero era profunda, intensa y llena de significado. No había miedo, solo una certeza de que algo importante estaba a punto de ocurrir. De repente, me encontré frente a Jesucristo. No se parecía en nada a las imágenes que solemos ver. Su presencia era tan grandiosa que apenas podía mirarlo directamente, pero sabía exactamente quién era. Fue en ese momento cuando mi vida cambió para siempre. Carol, dijo con una voz serena pero llena de autoridad, te he traído aquí para revelarte la verdad. Hay algo que tú y muchos de mis hijos han estado haciendo sin darse cuenta, y es esencial que lo entiendas. No basta con ver lo que está delante de tus ojos en el mundo físico. Necesitas comprender la realidad espiritual detrás de estas celebraciones. Su voz era grave, pero acogedora como la de un padre, explicando algo de extrema importancia a un hijo amado. En ese instante, sentí que algo profundo estaba a punto de ser revelado. Lo que ocurrió después fue tan impactante y tan más allá de lo que podría haber imaginado, que tuve que organizar las revelaciones en partes para poder compartirlas contigo de manera clara. Jesús me llevó en un viaje a través del tiempo, una travesía extraordinaria y casi indescriptible. Era como si estuviera viendo la historia de la humanidad desplegarse ante mis ojos. Pero lo que vi era mucho más que lo que aprendemos en los libros.
Era algo vivo, tangible, y siendo honesta, perturbador. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ya no estaba en el hospital ni en el presente. De repente me encontré en un lugar completamente diferente, la antigua Mesopotamia. La atmósfera era pesada, cargada de polvo y de una energía ancestral casi palpable. Era imposible ignorar la sensación de que estaba en un momento crucial de la historia. «Observa con atención», dijo Jesús. Su voz era calmada, pero firme, con una intención muy clara en cada palabra. Aquí es donde todo comenzó. El escenario comenzó a cambiar casi como si fuera una película desarrollándose ante mí. No solo estaba viendo, estaba viviendo aquello. De repente me encontré en medio de la antigua Babilonia, alrededor del año 2000 AC. Las personas estaban reunidas, celebrando algo importante. Había una energía en el aire, una mezcla de expectativa y reverencia. La luna estaba baja en el cielo, y su luz suave iluminaba los rostros de una multitud que parecía profundamente conectada al momento. Jesús explicó: «Este es el Festival de Akitu, la primera celebración de Año Nuevo que se realizaba durante la luna nueva, justo después del equinoccio de primavera, marcando el inicio de un nuevo ciclo para los babilonios». Mientras observaba me sentí fascinada. Era como si cada movimiento, cada gesto de esas personas estuviera cargado de significado. Bailaban, cantaban y realizaban rituales que parecían tener una profundidad espiritual que en ese momento no podía comprender del todo. Pero sabía que todo aquello tenía un propósito, algo mucho más allá de lo que mis ojos podían captar. Entonces, el escenario cambió nuevamente. Ahora estábamos en Asiria, donde el Año Nuevo se celebraba de forma diferente, no en primavera, sino cerca del equinoccio de otoño. Era impresionante cómo cada cultura tenía su propio ritmo y su propia manera de marcar el inicio de un nuevo ciclo. Jesús continuó llevándome en un desfile de épocas y civilizaciones. Era como si estuviera viendo la historia de la humanidad pasar frente a mí. Cada cultura que observaba tenía algo único, pero también algo profundamente conectado. Los egipcios fueron los siguientes. Alrededor del año 2773 AC, comenzaban su año con la aparición de la estrella Sirio en el cielo. Sus celebraciones eran maravillosas, profundamente ligadas a los ciclos naturales y al calendario que regía sus vidas. Había algo solemne, casi mágico. En sus prácticas era imposible no notar el respeto y la conexión que tenían con el universo que los rodeaba. Luego vi a los fenicios y a los persas. Al igual que los asirios, ellos celebraban el Año Nuevo durante el equinoccio de otoño. Pero cada detalle de sus ceremonias era único, reflejando las particularidades de sus culturas. Tenían sus propias costumbres y formas de dar la bienvenida a un nuevo ciclo. Después llegaron los griegos, que marcaban el inicio del año durante el solsticio de invierno, algo que continuaron haciendo hasta aproximadamente el siglo V. Las celebraciones griegas estaban llenas de simbolismo, profundamente arraigadas en sus mitos y en la adoración de sus dioses. Todo parecía cuidadosamente diseñado para reflejar sus creencias más íntimas. Mientras observaba, algo comenzó a destacar. No era solo la diversidad de cómo cada cultura celebraba el Año Nuevo lo que me impresionaba, sino la profundidad de los rituales que practicaban. Cada civilización parecía entender de alguna manera que entrar en un nuevo año no era solo un cambio de calendario. Era una oportunidad para renovarse, tanto física como espiritualmente. Vi a pueblos antiguos realizando rituales de purificación, como si necesitaran limpiarse antes de comenzar algo nuevo. Era fascinante. Vi a los celtas celebrando el 1 de noviembre, encendiendo enormes hogueras para honrar a sus dioses del sol. La luz de las llamas danzaba en el aire casi como si fuera una conexión directa entre lo humano y lo divino. Este viaje a través del tiempo no era solo una lección de historia.
era una invitación a reflexionar sobre lo que hacemos hoy. ¿Acaso llevamos algo de esas antiguas tradiciones sin darnos cuenta? ¿Tienen nuestros actos raíces más profundas de lo que imaginamos? Esta fue solo la introducción de lo que Jesús quería mostrarme. Era apenas el comienzo de una revelación que cambiaría por completo la manera en que veo el mundo y que, espero, también cambie algo en ti. Los rituales de estas antiguas culturas eran vibrantes. Había una energía pulsante, una especie de reverencia casi tangible hacia el mundo natural que los rodeaba. Cada detalle de las celebraciones parecía conectado a algo más grande, algo que trascendía el momento presente. Mientras Jesús me guiaba por esas épocas y lugares, sentí una conexión extraña con aquellas personas del pasado, pero esa conexión vino acompañada de una inquietud creciente. Algo oscuro se ocultaba bajo la superficie. A medida que avanzábamos, se hacía cada vez más evidente. Cada una de estas celebraciones estaba profundamente ligada a la idolatría. Jesús abrió mis ojos para que pudiera ver cómo la adoración a ídolos estaba entrelazada con la manera en que las personas marcaban el paso del tiempo. Observé, por ejemplo, a los romanos ofreciendo ramas de árboles sagrados como regalos de Año Nuevo. Con el tiempo, esas ramas fueron sustituidas por nueces doradas y monedas con la imagen de Janus, el dios de dos caras que simbolizaba comienzos y transiciones. Sin embargo, para mí, esto era un recordatorio de cómo la humanidad se había desviado del camino. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cuanto más observaba, más comprendía que estas celebraciones estaban profundamente arraigadas en la adoración a falsos dioses. Mira cómo mi pueblo ha sido engañado a lo largo de los siglos, dijo Jesús, su voz rebosante de compasión, pero también cargada de una gravedad que no podía ignorar. El escenario cambió nuevamente. Ahora era testigo de la confusión del calendario a lo largo de la historia. Vi el calendario romano, donde el año comenzaba en marzo, y luego el cambio al 1 de enero en 153 a.C. Observé la introducción del calendario juliano en 46 a.C., que consolidó este cambio, pero no se detuvo ahí. Durante la época medieval, la incertidumbre continuó. Algunos cristianos celebraban el Año Nuevo el 25 de marzo, en la fiesta de la Anunciación, aunque esto no era universal. Jesús continuó mostrándome los cambios. Escocia adoptó el 1 de enero en 1660 Alemania y Dinamarca, alrededor de 1700 Inglaterra, en 1752, Suecia en 1753 y Rusia recién, en 1918. ¿Ves la confusión? Yo no soy el autor de la confusión, sino de la paz. De repente, el enfoque cambió nuevamente. Jesús me llevó al presente. Allí estaba yo, observando las celebraciones de Año Nuevo tal como son hoy. Pero lo que vi fue perturbador en medio de la festividad. Había demonios. No eran simples espectadores, sino los organizadores invisibles de todo lo que sucedía. Vi a un demonio susurrar al oído de un hombre cristiano en una fiesta, convenciéndolo de tomar solo una copa más. Esa decisión desató una tragedia, un accidente automovilístico que cambió vidas para siempre. También vi demonios fomentando coqueteos que comenzaban de manera inocente, pero que rápidamente se transformaban en acciones destructivas que arruinaban hogares. Se alimentaban de la energía de la embriaguez en fiestas cristianas, donde la línea entre lo sagrado y lo profano parecía desvanecerse por completo. La escena más aterradora fue cuando vi a demonios centrarse en líderes religiosos, promoviendo estas celebraciones como algo inofensivo, sin darse cuenta del daño espiritual que estaban causando. Jesús entonces me llevó a un lugar que él llamó cámaras de consecuencias. Era un lugar oscuro donde el sufrimiento parecía no tener fin. Lo que vi me dejó sin palabras. Cada rincón de esa cámara parecía cargar un peso específico dedicado a diferentes grupos de personas que de una forma u otra habían apoyado o participado en estas celebraciones paganas
incluso mientras profesaban seguir a Cristo. En un área vi a líderes religiosos, pastores ministros, sacerdotes, personas que conocían bien los orígenes paganos del Año Nuevo, pero que aún así incentivaron a sus congregaciones a participar. Su sufrimiento era palpable. No solo enfrentaban las consecuencias de sus propias elecciones, sino también el impacto devastador que causaron en las vidas espirituales de innumerables otros. «Cuéntales lo que estás viendo», dijo Jesús. Y vi a un expastor obligado a revivir un momento crítico, cuando ignoró las preocupaciones de un miembro de la iglesia sobre las celebraciones de Año Nuevo, desestimándolas como legalismo. Ahora era forzado a observar las consecuencias de su decisión, no solo en la vida de ese miembro, sino en las generaciones de familias que continuaron siguiendo prácticas paganas por su influencia. El peso de esto era abrumador. En otra parte, vi a cristianos influyentes, personas que usaron su plataforma para hacer de estas celebraciones algo común, casi inofensivo. Vi a influenciadores digitales, blogueros cristianos y padres que, muchas veces sin darse cuenta, guiaron a otros lejos de los caminos de Dios. Su sufrimiento era aún más intenso. Era como si cada persona a la que desviaron estuviera ahora presente pesando sobre ellos. El dolor era casi insoportable. Lo que más me impactó profundamente fue la visión de una cámara llena de personas comunes. No eran líderes ni influenciadores. Eran cristianos que simplemente siguieron la corriente de estas celebraciones, sin detenerse a cuestionar sus raíces. Jesús citó Oseas 4:6. «Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento». Pero no se detuvo ahí. Me hizo entender que esta ignorancia no era tan inocente como parecía. Estas personas tuvieron la oportunidad de buscar la verdad, pero eligieron la comodidad de las tradiciones en lugar de seguir los caminos de Dios. La visión se volvió aún más personal cuando Jesús me mostró eventos recientes. Vi una escena del 31 de diciembre de 2023. Una madre cristiana organizaba una fiesta de Año Nuevo para adolescentes. Ella pensaba que estaba haciendo algo bueno, un lugar seguro para sus hijos y sus amigos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, demonios se acercaban a los jóvenes mientras participaban en juegos aparentemente inocentes. Barreras espirituales fueron quebradas esa noche, creando heridas que esos adolescentes cargarían durante años. Finalmente Jesús hizo una conexión que nunca hubiera imaginado. Me mostró el antiguo Israel, donde los israelitas mezclaban prácticas paganas con la adoración a Dios. Vi el dolor en los ojos de Dios, quien mostraba cómo esas acciones herían su corazón. El pueblo creía que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad estaban mezclando lo sagrado con lo profano. Las consecuencias de esto fueron graves, tanto para ellos como para sus generaciones futuras. ¿Qué crees que significa?, preguntó Jesús con suavidad, pero también con firmeza. Cuando mi palabra dice, no aprendan los caminos de los paganos. Sus palabras resonaron en mi corazón como una invitación a una verdad más profunda. Fue entonces cuando Él me reveló algo que nunca había entendido completamente. Ese mandamiento de Jeremías 10:2 no se limitaba a ídolos tallados o prácticas visiblemente paganas. Iba más allá, abarcando cualquier práctica que tuviera sus raíces en la adoración pagana, por más inofensiva que pudiera parecer a primera vista. De repente, el escenario a mi alrededor cambió nuevamente. Ahora estaba frente a una escena del juicio final. Cristianos modernos estaban delante de Cristo intentando justificar su participación en las celebraciones de Año Nuevo. No, pero Señor, decían, hicimos esto para celebrarte, incluso oramos a la medianoche. La respuesta de Jesús rompió mi corazón. ¿Cuándo les pedí eso?, preguntó.
No les di días santos para observarlo. ¿Por qué eligieron las tradiciones de los hombres en lugar de las asambleas que yo ordené? En ese momento, quedó claro para mí el contraste evidente entre los días designados por Dios y los feriados creados por el hombre. Jesús entonces me mostró algo que nunca había considerado con tanta profundidad. El significado espiritual de los días santos de Dios me llevó a entender la Pascua que apunta al sacrificio de Cristo, los días de los panes sin levadura que nos enseñan a eliminar el pecado de nuestras vidas, Pentecostés, que marca la entrega del Espíritu Santo, la fiesta de las trompetas que anuncia el regreso de Cristo, el día de la expiación, que simboliza la remoción de Satanás, la fiesta de los tabernáculos, que nos revela el reino de Dios, y el último gran día, que ilumina el plan de Dios para toda la humanidad. Mientras absorbía estas revelaciones, me invadió una mezcla de admiración y tristeza. Los días santos de Dios llevaban un peso espiritual tan profundo, tan eterno, que ninguna tradición creada por el hombre podría compararse. No eran simplemente días en el calendario. Eran invitaciones para conectarnos con el plan eterno de Dios, un plan que nos llama a vivir en honor y reverencia hacia Él, no siguiendo tradiciones humanas. La noche que cambió mi vida para siempre comenzó como tantas otras, una celebración aparentemente común de la víspera de Año Nuevo. Pero lo que experimenté esa noche, lo que Jesús me reveló, transformó completamente mi perspectiva. No se trataba solo de la alegría momentánea, la cuenta regresiva o los fuegos artificiales. Era la realidad espiritual que estaba oculta detrás de todo eso. Fuerzas invisibles en acción, moldeando no solo los acontecimientos de esa noche, sino también las almas de quienes participaban. Jesús me condujo por un recorrido que abrió mis ojos a las consecuencias espirituales de estas celebraciones. Me mostró algo que llamó Galería de las Consecuencias. Era un lugar donde el impacto espiritual directo de las celebraciones de Año Nuevo se exponía con una claridad aterradora. Pero no era solo una visión limitada a esa noche específica. Era un panorama fascinante que abarcaba siglos de historia, revelando las profundas ramificaciones espirituales que se han acumulado a lo largo del tiempo y que resuenan en nuestro presente. Observa cómo se desarrolla esta noche, me dijo Jesús. En un abrir y cerrar de ojos, me vi transportada a diferentes zonas horarias, presenciando la víspera de Año Nuevo, de 2023, con una nueva y profunda perspectiva espiritual. Aunque el mundo parecía el mismo en la superficie con luces brillantes y risas, mientras la medianoche se acercaba como siempre desde el cielo, todo adquirió un significado diferente. El primer escenario que Jesús me mostró fue Nueva York. Allí vi a una familia cristiana reunida en su sala de estar, todos mirando la icónica bola de Times Square. El ambiente estaba lleno de risas y expectativas, un momento que muchos considerarían inofensivo. Sin embargo, en el plano espiritual, una realidad oscura se desarrollaba. Figuras sombrías se movían alrededor de esa familia y de la multitud en Times Square. Sombras que parecían fortalecerse con cada grito de alegría a la medianoche. Observé cómo estas entidades se aferraban a las personas casi como si les extrajeran algo vital. Lo que más me angustió fue ver a los niños cuyas almas aún tan vulnerables e inocentes eran directamente afectadas por las acciones de sus padres, quienes sin saberlo estaban abriendo puertas espirituales peligrosas. Desde Nueva York, Jesús me llevó a Chicago, donde una iglesia organizaba lo que llamaban una fiesta cristiana de Año Nuevo. Aunque el evento era bien intencionado con personas reunidas, orando y cantando, sentí una inquietud en el aire. Espíritus oscuros se movían libremente entre los participantes. Ya cinco nemona y saban bernantia. Pontres ocultos edición persona herna saba.
Cada oración y cada canción de adoración parecían abrir un portal espiritual, como si puertas invisibles se destrabaran, conectando a generaciones futuras con lo que ocurría esa noche. El impacto era sutil pero poderoso. Vi familias enteras marcadas espiritualmente, sus futuros moldeados por momentos que parecían tan inocentes. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. En Los Ángeles, el enfoque cambió hacia fiestas en casas. Jóvenes cristianos se reunían, bailando y riendo, disfrutando de la noche como cualquier grupo de amigos. Pero en el plano espiritual se estaba escribiendo otra historia. Vi demonios enfocándose específicamente en estos jóvenes que habían crecido en la iglesia como si fueran objetivos especiales, escogidos por su vulnerabilidad. Estas fiestas, que parecían solo diversión, eran en realidad una estrategia para debilitar sus defensas espirituales. Mientras Jesús me guiaba de una escena a otra, me mostró algo mucho más amplio. Las estadísticas que conocía sobre el periodo festivo adquirieron un nuevo significado. Por ejemplo, el aumento del 50% en las muertes por conducir en estado de ebriedad entre Navidad y Año Nuevo no era solo una consecuencia predecible del consumo de alcohol. Había una fuerza espiritual detrás de eso, una influencia demoníaca que empujaba a las personas hacia la destrucción. Las muertes en accidentes de tránsito causadas por conductores ebrios no eran simples fatalidades, sino el resultado de un plan deliberado en el reino espiritual. Incluso los disparos al aire para celebrar que muchos consideran inofensivos estaban orquestados por entidades malignas. Esas balas, aunque disparadas sin intención de dañar, simbolizaban algo mucho más siniestro. Cada acto, por pequeño que fuera, parecía formar parte de un juego espiritual cuidadosamente planeado. Lo que más me impactó fue cuando Jesús comenzó a revelarme la historia detrás de todo esto. No eran solo los eventos de esa noche en particular. Era un patrón de comportamiento humano que se repetía a lo largo de los siglos, siempre enraizado en algo que los ojos humanos no podían ver, pero que en el reino espiritual era tan claro como el día. Jesús me llevó a una jornada que reveló los paralelos espirituales entre los errores de los antiguos israelitas y las elecciones de los cristianos modernos. Comenzó citando un versículo del Antiguo Testamento: no sigan las costumbres de la tierra de Egipto, donde habitaron, ni las costumbres de la tierra de Canaán, a donde los llevo. Este mandamiento no solo era para ellos. Con un tono sereno pero grave explicó que sigue siendo válido hoy, no solo para proteger a Israel, sino para cualquiera que desee caminar con Dios. Fui transportada a escenas del antiguo Israel. Vi cómo el pueblo, incluso con buenas intenciones, comenzó a mezclar prácticas paganas con la adoración al verdadero Dios. Para ellos, parecía algo inofensivo, tal vez simples adaptaciones culturales, pero Jesús me mostró las consecuencias. Lo que comenzó como algo pequeño, pronto se convirtió en una influencia poderosa, moldeando no solo sus vidas individuales, sino también la dirección espiritual de toda la nación. Con el tiempo, estas prácticas llevaron a Israel a la ruina espiritual y eventualmente al cautiverio. Jesús me trajo de regreso al presente y me mostró cómo, sin saberlo, muchos cristianos modernos repiten este patrón. Observé a personas participando en prácticas que a primera vista parecían completamente normales: fiestas, celebraciones, tradiciones familiares. Sin embargo, el origen de estas prácticas estaba arraigado en el paganismo, y su impacto espiritual iba mucho más allá de lo que podían imaginar. No era solo una cuestión personal,
era algo que dejaría marcas en las generaciones futuras. El momento más impactante llegó cuando Jesús me reveló la estructura de autoridad espiritual detrás de estas celebraciones. Me mostró cómo Satanás, el Dios de este mundo, había creado un sistema alternativo de feriados y celebraciones para competir con los días santos designados por Dios. «Recuerda», dijo Jesús, «Satanás engaña al mundo entero». Sus palabras resonaron en mi espíritu mientras me mostraba cómo el enemigo había utilizado la confusión sobre fechas y tiempos para alejar a las personas de la verdad. Vi cómo la historia se desarrollaba ante mí. Los antiguos romanos celebraban el Año Nuevo con la adoración a Janus, el dios de dos caras que representaba transiciones y nuevos comienzos. Más tarde, la Iglesia Católica intentó adaptar estas celebraciones, dándoles un barniz cristiano. Sin embargo, con el tiempo, incluso las iglesias protestantes adoptaron estas tradiciones. Lo que comenzó como un ritual puramente pagano, se transformó en una tradición mundial aparentemente inofensiva, pero completamente desconectada de su propósito original. La comercialización moderna enterró aún más esas raíces paganas, haciendo casi imposible reconocer la verdad. La revelación más oscura llegó cuando Jesús me llevó al plano espiritual. Allí me mostró cómo los demonios habían sido estratégicamente posicionados para la víspera de Año Nuevo. Cada zona horaria tenía un equipo específico de fuerzas demoníacas designadas para atacar a las familias cristianas, observando cuidadosamente y listos para aprovechar cualquier apertura. Me conmovió ver que estos demonios celebraban activamente cuando una iglesia organizaba eventos de Año Nuevo. Para ellos eso era una victoria, una prueba de que habían mantenido al pueblo de Dios atrapado en prácticas que los alejaban de la verdad. Jesús me miró con tristeza. «Mi pueblo dice que quiere avivamiento», dijo, «pero ¿cómo puedo derramar mi espíritu si aún se aferran a prácticas paganas?» Su voz cargaba un dolor profundo por lo perdido que estaba su pueblo. Era como si el corazón de Jesús clamara con urgencia para que su pueblo comprendiera el impacto de sus acciones. Quería que viéramos la guerra espiritual que sucedía de forma invisible, pero muy real a nuestro alrededor. Con paciencia y firmeza, comenzó a mostrarme cómo incluso las prácticas más comunes de las celebraciones de Año Nuevo tenían implicaciones espirituales profundas. Comenzó con algo aparentemente simple: el brindis de medianoche. «Esto no es solo un gesto de celebración», dijo Jesús. «Es una práctica que se remonta a las libaciones ofrecidas a falsos dioses en la antigüedad». Me quedé impactada al darme cuenta de que algo tan cotidiano tenía raíces en rituales paganos. Luego habló sobre la canción Auld Lang Syne, que muchos cantan despreocupadamente pensando que es solo una tradición. Esta canción, explicó Jesús, tiene una conexión espiritual con antiguas alianzas paganas. Después me mostró los fuegos artificiales, siempre vistos como un símbolo de alegría y celebración. Originalmente fueron creados para ahuyentar espíritus malignos, reveló, y hoy continúan reforzando creencias paganas en el reino espiritual. Lo que más rompió mi corazón fue cuando Jesús me mostró lo que estas prácticas estaban transmitiendo a las futuras generaciones. Padres, muchas veces con buenas intenciones, estaban abriendo puertas espirituales sin saberlo. Estas celebraciones, repetidas año tras año, estaban creando una herencia espiritual que debilitaba el discernimiento de sus hijos. Cada brindis, cada canción, cada explosión de fuegos artificiales se convertía en una pequeña apertura para el enemigo. Lo que inicialmente parecía ser una simple tradición familiar se transformó en un campo de batalla espiritual. Con cada año que pasaba, las fuerzas de las tinieblas acumulaban victorias.
Fue entonces cuando Jesús me llevó a un lugar que llamó Cámaras de las Oportunidades Perdidas. Lo que vi allí fue a la vez hermoso y doloroso. Me mostró cómo la historia podría haber sido diferente si los cristianos se hubieran mantenido fieles a los días santos de Dios. Observé familias que podrían haber experimentado milagros y avances espirituales en los tiempos designados por Él, niños que habrían crecido con una fe inquebrantable y una comprensión profunda del plan divino, y comunidades enteras que podrían haber sido transformadas al observar los verdaderos días santos de Dios. Sin embargo, en lugar de eso, fueron influenciadas por celebraciones paganas. El contraste era tan marcado que me dejó sin palabras. Entonces Jesús reveló algo que me dejó sin aliento. Satanás había diseñado intencionalmente la celebración de Año Nuevo para oponerse a la temporada de fiestas sagradas de Dios. «Observa», dijo Jesús. «Mientras yo creé un año nuevo que celebra la renovación en primavera, el enemigo estableció el suyo en invierno, en medio de la oscuridad». Me explicó cómo los rituales de renovación paganos eran un intento de reemplazar la redención que Dios ofrece en la Pascua. Y en cuanto a las resoluciones de Año Nuevo, preguntó Jesús, ¿no están enfocadas en el yo mientras que mis tiempos designados apuntan hacia una verdadera transformación espiritual? Entonces Jesús me mostró las consecuencias de esto en tiempo real. Vi a un pastor agotado y confundido, que no entendía por qué sus oraciones por avivamiento seguían sin respuesta. Estaba comprometido con Dios, pero promovía fiestas de Año Nuevo en su iglesia, sin darse cuenta de que estas celebraciones bloqueaban la obra del Espíritu Santo. Observé a una familia cristiana luchando con batallas espirituales aparentemente interminables. No sabían que sus fiestas anuales de Año Nuevo estaban abriendo puertas al enemigo, permitiendo que fuerzas espirituales los atacaran. Cada escena reforzaba el mensaje. Las celebraciones que parecen inocentes tienen un impacto profundo en el plano espiritual, y Jesús desea que su pueblo despierte a esta realidad. Era imposible ignorar el peso de las revelaciones de Jesús. No solo estaba mostrando el problema, sino que nos llamaba a una verdadera transformación, a abandonar las prácticas del mundo y volvernos completamente hacia los tiempos sagrados de Dios. Por encima de todo estaba suplicando: mi pueblo dice que quiere avivamiento. Pero ¿cómo puedo derramar mi espíritu mientras se aferran a prácticas paganas? Mientras observaba, vi a un grupo de jóvenes cristianos alejándose lentamente de la fe, sin darse cuenta de que su compromiso con festividades de origen pagano estaba erosionando la base espiritual que debían proteger. Estos jóvenes, llenos de potencial para crecer espiritualmente, estaban perdiendo sus defensas y sus comunidades parecían ajenas a lo que ocurría. Jesús entonces me llevó a un lugar llamado Cámara de las Consecuencias Actuales. Allí, con una claridad impactante, vi cómo las celebraciones de Año Nuevo estaban afectando al mundo en tiempo real. Demonios habían sido estratégicamente posicionados en cada gran celebración alrededor del mundo, trabajando incansablemente para derribar barreras espirituales. Era evidente que cada decisión de participar en estas festividades contribuía, aunque de forma inconsciente, al debilitamiento de las defensas espirituales, y esto estaba ocurriendo a escala global. De repente la revelación se volvió aún más personal. Jesús me mostró mi propia historia, mis propios errores. Recordé momentos en los que había ignorado al Espíritu Santo, rechazando sus suaves advertencias. Reviví ocasiones en las que, sin darme cuenta, había influido a otros para participar en estas celebraciones. Y entonces me mostró el impacto de eso. Las vulnerabilidades espirituales que había creado en mi familia quedaron más claras que nunca. El peso de esa verdad era abrumador y ya no podía esconderme de ella. Pero en medio de esa oscuridad, Jesús me mostró una esperanza transformadora.
Me reveló lo que ocurría cuando las personas elegían romper con estas prácticas. En el momento en que rechazaban las raíces paganas de las celebraciones de Año Nuevo, sucedía algo increíble. Se establecía una protección espiritual inmediata. Maldiciones generacionales, antes imperceptibles, eran quebradas. Familias que vivían en confusión espiritual comenzaban a experimentar claridad y un poder renovado. Vi a padres e hijos reencontrando propósito y sus vidas siendo transformadas de manera tangible. Fue entonces cuando entendí que había esperanza para todos aquellos dispuestos a arrepentirse y cambiar. Habla a ellos sobre mis días santos, dijo Jesús con una voz llena de propósito. Luego me mostró la profunda belleza de los tiempos designados por Dios. Cada uno de estos días santos llevaba un significado tan rico y poderoso que superaba cualquier tradición creada por el hombre. Con la paz que se experimenta al recordar la redención ofrecida por el sacrificio de Cristo, los panes sin levadura que nos enseñan sobre la necesidad de eliminar el pecado de nuestras vidas Pentecostés, que celebra la entrega del Espíritu Santo, las trompetas que apuntan hacia el glorioso regreso de Cristo, el día de la expiación que simboliza la remoción definitiva de Satanás, y los tabernáculos que nos dan un vistazo del reino de Dios. Finalmente, el último gran día revela el plan final de Dios para toda la humanidad. Estas celebraciones no eran solo fechas en el calendario, eran invitaciones divinas para conectarnos profundamente con Dios. Antes de enviarme de regreso, Jesús me dio una advertencia final, cargada de urgencia. El tiempo para la ignorancia ha terminado. El juicio comienza por mi casa, y aquellos que conocen la verdad deben hablar. Me mostró cómo Satanás usaría todos los medios posibles para desacreditar este mensaje. Líderes religiosos hablarían de libertad en Cristo para justificar la continuación de estas prácticas, mientras acusarían a quienes hablen de legalismo. La presión social y el miedo al ridículo serían utilizados como herramientas para silenciar la verdad. Pero no temas, añadió Jesús. Yo estoy con ustedes. Hablen con valentía, porque mi pueblo debe saber la verdad. Entonces, Jesús me mostró lo que sucedería con aquellos que eligieran ignorar este mensaje. Vi a personas cuyas vidas espirituales permanecían vulnerables. Sus oraciones parecían débiles y su eficacia espiritual disminuía. Sus familias, que antes estaban protegidas, quedaban expuestas a los ataques del enemigo, creando un ciclo de vulnerabilidad que se perpetuaba. Cuando volví a mi cuerpo respirando con dificultad, miré el reloj. Eran las 12:15 del 1 de enero de 2024. Desde ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Durante 15 minutos estuve clínicamente muerta. Durse 15 minutos que a primera vista podrían parecer breves, pero que estuvieron llenos de revelaciones tan profundas que necesitaré toda una vida para comprenderlas completamente. Desde esa noche, nada ha sido igual. Mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Decidí dejar mi carrera como enfermera, algo a lo que había dedicado años para compartir este mensaje de manera integral. Al regresar a la vida sentí un peso enorme, pero también una claridad como nunca antes. Comencé a estudiar con dedicación los verdaderos días santos de Dios, profundizando en su palabra y aprendiendo los significados profundos que estos tiempos llevan consigo. También empecé a documentar testimonios de otras personas que, como yo, tuvieron revelaciones sobre los peligros de mezclar prácticas paganas con la adoración al Dios verdadero. La reacción de las personas ha sido diversa. Algunas reconocen la verdad de inmediato, como si algo que estaba escondido en sus corazones finalmente hubiera sido revelado. Otras, sin embargo, reaccionan con resistencia, especialmente líderes religiosos que ven este mensaje como una amenaza a las tradiciones que han aprendido a defender. También hay quienes escuchan con curiosidad, pero dudan, atrapados por el temor de hacer cambios tan profundos en sus vidas. Esta mezcla de respuestas me ha mostrado cuán necesaria y desafiante
es esta verdad. Pero hay algo seguro. No puedo, ni voy a callarme. Lo que está en juego es mucho más grande que las comodidades o tradiciones humanas. No se trata solo de las celebraciones de Año Nuevo. Se trata de algo más profundo y crucial. La elección entre los caminos de Dios y las tradiciones de los hombres. Es una decisión que nos desafía a preguntarnos si realmente serviremos a Dios en sus términos, o continuaremos mezclando elementos del paganismo con nuestra fe cristiana. Recuerda las palabras de Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas palabras llevan una promesa, pero también un desafío. Ahora, la elección está frente a ti. No se trata solo de aceptar o rechazar un mensaje. Se trata de comprender que la batalla espiritual es real, que las fuerzas invisibles están trabajando activamente en nuestras vidas y que las consecuencias de esta decisión no son temporales, sino eternas. Sé que cambiar no es fácil. Dejar tradiciones y prácticas con las que estamos familiarizados puede parecer una pérdida. Pero lo que está del otro lado de esta decisión es algo que no puede medirse en términos humanos. Es una invitación a la libertad espiritual, a la claridad y a una conexión más profunda con el Dios que nos creó. La decisión está en tus manos ahora. Elige con sabiduría, porque lo que está en juego es mucho más de lo que podemos ver con nuestros ojos o comprender con nuestra mente. Carol, te agradezco sinceramente por compartir tu historia y por tener el valor de sacar a la luz algo que muchas personas quizás nunca se han detenido a considerar. Tu experiencia nos recuerda que incluso en las situaciones más cotidianas hay dimensiones espirituales que no podemos ignorar. El impacto de tu mensaje es poderoso y sin duda resonará en el corazón de quienes han escuchado hasta aquí. A ti que has llegado hasta el final, quiero expresar mi más profundo agradecimiento. Tu presencia aquí es una prueba de que valoras la verdad y buscas un entendimiento más profundo sobre tu fe. Este mensaje no se trata solo de nuestras acciones, sino de cómo nuestras elecciones reflejan nuestro compromiso con Dios. Hoy aprendimos que no se trata únicamente de tradiciones o festividades, sino de decidir si viviremos según los caminos de Dios o si seguiremos las tradiciones de los hombres. Recuerda que la verdad tiene el poder de liberarte. Ahora, la elección está en tus manos. ¿Qué harás con lo que has escuchado hoy? Gracias por permitir que este mensaje llegara a ti. Y si sientes que esta verdad necesita alcanzar a más personas, comparte este vídeo. Juntos podemos llevar luz donde hay confusión y guiar más corazones de regreso a los caminos de Dios. Hasta la próxima, y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Gracias por estar aquí. Tú eres parte de esta transformación.